a mí, en la actualidad, le he podido entender porque estoy trabajando con gente muy joven y que genera otro tipo de pensamientos y tiene otro tipo de criterios. Para mí es ese tema ético, o sea, yo no los haría pasar porque no lo han hecho, ¿no? La capacidad de atención de los estudiantes está yendo al tacho, cada vez tienen menos capacidad de atención y muchos otros problemas, ¿no? De salud mental, ¿no? Ansiedad, depresión, demás, que están directamente relacionados con el uso de esta tecnología. El primer tema que vamos a tratar un poco es como para introducir, pero también es algo un poco que se ha discutido mucho, pero sí sería bueno saber su criterio desde su campo, ¿no? De lo que están haciendo en el área profesional, pero también en clases, ¿no? ¿Qué están haciendo con sus estudiantes? Respecto a este tema, ¿las inteligencias artificiales o IAs nos asisten o nos reemplazan? Dice, ¿qué cambia en el contexto laboral la aparición de esta tecnología? Yo quisiera que lo enfoquemos un poco también desde nuestras experiencias personales, como les decía, ¿no? Entonces, no sé, ¿quién quiere aportar en esta parte? Bueno, justo les estaba comentando, ¿no? Que, bueno, desde el anterior año he trabajado como este proyecto de este estudio digital, que ha sido un reto completamente, porque yo soy diseñadora gráfica así como súper neta, y encontrarme con un mundo que está cambiando, que está redefiniendo roles. Yo no hablaría de un reemplazo, sino de redefinir cosas que las teníamos como muy estrictas o como muy planteadas. Y ha sido una locura, ¿no? Desde juntarme con gente como muy, muy joven, diseñadores muy chacos de la Católica, muy, muy buenos. Como decía el Steph, me ha encantado la palabra abrazar la IA, ¿no? Así como que, oye, ven, cómo complementamos esto en nuestros procesos. Y ha sido una locura. Y en esta redefinición de roles, a mí me ha tocado muchísimo el dejar de trabajar netamente en el diseño y hacer mucha estrategia, pensar mucho y plantear muy bien las propuestas para que la IA me asista, me acompañe y trabajar un resultado que era súper interesante, ¿no? Entonces, yo sigo siendo una directora de arte y directora creativa, pero mi rol ahora es de estrategia, ¿no? Y de pensar. Eso es algo que también quisiera que consideremos en la siguiente intervención. Probablemente no es que ha venido a reemplazarnos la inteligencia artificial, pero tal vez ha venido a reemplazar ciertas áreas, ciertas partes del proceso, tal vez no reemplazarlas del todo, pero de repente sí nos pone a pensar quiénes están quedando sin trabajo, digamos, ¿no? Probablemente yo siempre pienso eso, ¿no? O sea, en una escala, en una pirámide, seguramente los que están más arriba, los creativos, los que hacen las estrategias, los directores, siguen ahí. Y los que hacen la parte más manual, ¿no? Yeah. Los que imprimen, los que hacen, esos tampoco pueden ser reemplazados por la inteligencia. Pero en todo este rango, ¿quiénes, digamos, están siendo reemplazados o qué áreas o qué partes y cómo influye eso en la educación también, ¿no? En ese sentido, me parece interesante que, por lo menos cuando yo empecé a dar bocetaje, era muy común ver a los chicos directo ir al compu o directo pasar al arte final. Y no había un detenimiento en el proceso previo que sí implica bocetaje, más allá de solo saber dibujar propiamente por la parte técnica, es un proceso de ideación, ¿no? De conceptualización. Y eso se lo saltaban muchísimo. Entonces, había que ejercitar con ellos ejercicios conceptuales de mucha ideación y exploración antes de decir, ok, quedo con este diseño. Y creo que la llegada de la IA ha evidenciado eso,
mucho le daban peso a ese resultado final. Entonces, incluso presentando a clientes, había el problema de yo pasaba al arte final y resulta que al cliente no le gusta o no está de acuerdo o necesita un cambio estructural. Entonces ya se perdió tiempo y se tiene que echar pasos atrás. Entonces, cuando uno piensa desde ese lado que uno tiene que respetar ese proceso que es lo más rico y valioso de esta industria creativa, entonces es donde uno entiende que no va a haber un reemplazo. Es una asistencia y además un ubicar cuál es tu lugar, creo yo. Y por eso también coincido con la Cami, que es redefinir un rol y también acordarnos realmente cuáles son ciertas labores importantes, ¿no? Exacto. Probablemente ponernos a pensar qué nos hace diseñadores, ¿no? ¿Qué nos hace diseñadores y nos diferencia de otras profesiones? Y es lo mismo que ha pasado con el arte plástico cuando ha llegado a la fotografía, ¿no? Los artistas plásticos han dicho, ¿y ahora nosotros qué somos? Y hay una máquina que puede hacerlo mejor que nosotros, ¿no? Pero nosotros lo que hemos ido construyendo todo este tiempo, ¿para qué nos ha servido y cómo puedo aportar? Y eso ha generado una revolución en el arte plástico, ¿no? En principios del siglo XX, más o menos, ¿no? Fines del siglo XIX ya comenzó, durante el siglo XX comenzaron a aparecer estas vanguardias, ¿no? Sí. Bueno, estaba pensando cómo es la cosa de, digamos, esta nueva revolución de IA que ha venido y quisiera hacer una analogía. Digamos, todo el mundo sabe usar una escalera, ¿verdad? Hemos usado toda nuestra vida una escalera. Y en algún momento ha llegado la escalera eléctrica. Entonces, en ese momento, yo personalmente identifico dos tipos de personas. Las personas que utilizan la escalera y no hacen nada más que pararse, ir hasta el otro lado. En ese caso, ¿cómo te está ayudando la escalera eléctrica? Pues te ahorra tiempo. Y hay otro tipo de personas que a pesar de que hace el mismo trabajo, lo que haces es usar la escalera con la escalera eléctrica como si fuera una escalera normal. Entonces lo que estás haciendo es ir más rápido hacia el otro lado. Entonces en cualquier herramienta pienso que es lo mismo. Hay también dos tipos de personas. Va a haber las personas que van a hacer exactamente lo mismo, les va a dar tiempo, van a tener menos fatiga y pues van a tener los mismos resultados. Pero hay otras personas que van a utilizar y van a hacer exactamente lo mismo, van a ponerle el mismo esfuerzo a las cosas para llegar más rápido a otras cosas. Y esas realmente van a ser las personas que van a llevar todo más rápido del otro lado. Entonces, yo pienso que esto es así. Ahora yo quisiera ahí un poco problematizar con el tema de la educación, ¿no? Cuando de repente les ha pasado en clase que tienen estudiantes que les preguntas algo y tienen que preguntarle a ChatGPT, ¿no? Sí. Tienen que ver qué dice ChatGPT sobre ese tema y nos comienza a generar como una dependencia de esto, ¿no? Y pensando un poco en lo que dice Arnold también, pues, no sé, me acuerdo que una vez vi un video de un profesor de matemáticas que decía, bueno, cuando damos clases de matemáticas, los alumnos nos enseñan, mire, ¿qué me va a servir? Y vamos a hacer ecuaciones de segundo grado si voy a estudiar diseño, por ejemplo. Y él dice, es lo mismo que tu profesor de educación física le preguntes, y mire, ¿qué me va a servir en el campo profesional hacer polichinelas? ¿No? Y el profesor te dice, no, pues, o sea, estás ejercitando tu cuerpo, ¿no? Estás haciendo un ejercicio, ¿no? Entonces, hacer ecuaciones de repente te sirve para que no te engañen con el cambio, para llegar a fin de mes con tus cuentas, ¿no? Para ese tipo de cosas. Entonces, de repente en la educación, si dejamos mucho y también hay que saber diferenciar qué es la inteligencia artificial, qué tipos de inteligencia artificial hay y qué tipos de uso le damos, porque probablemente solo estamos usando estos modelos generativos de IA y no estamos educando IAs, ¿no? Por ejemplo, no estamos haciendo machine learning, este tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces ahí problematizo un poco esto en la educación, o sea, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuánto reemplaza en el aula la IA? ¿Cuánto beneficio nos da y cuánto daño nos desprovoca a los chicos, ¿no? A los estudiantes. Mira, yo te puedo contar, ¿no? De acuerdo a mi experiencia. Primero quiero decir que la IA no es solo los prompts, ¿no? Para generarla. En cada programa que usamos ya tiene las herramientas con IA. Entonces, al ver una pantalla la cual se acomoda ya por la luz natural, ¿no? Y nos deja ver mejor la pantalla, una herramienta que nos permite seleccionar más la figura, el fondo, ¿no? O quitar la voz del ruido de fondo cuando estamos editando audio. Entonces ahí también estamos usando la inteligencia artificial, ¿no?
Entonces, esto de los prompts, claro, se va mucho en lo generativo, ¿no? En lo que es la IA en sí, ¿no? Pero todos los programas y todo lo que estamos usando actualmente ya tiene IA, ¿no? Entonces, no es que, digamos, no la vamos a usar o no pueden usarla los estudiantes en un aula porque ya está inmersa en nosotros, ¿no? Así que yo pienso que en este punto que la IA no viene ni a reemplazarnos, ¿no? Ni a crear, digamos, algo que no le pedimos. Simplemente es una asistencia, ¿no? Que se va a ir mejorando herramienta tras herramienta, ¿no? Súper, gracias Pablo. Ahora yo les pongo este otro problema. Cuando tenemos un asistente que ya nos asiste demasiado, probablemente nosotros ya no hacemos mucho, ¿no? Es como yo les digo siempre esto a mis estudiantes, ¿no? Si tienes un robot que te lleva, te trae, te cocina, te saca al sol, te mete al sol, agarra el celular, te lo pone en tu oreja para llamar, tú te comienzas a volver una masita así como sin forma, comienzan a atrofiarse todos tus músculos y probablemente es lo que está pasando también con nuestros cerebros, ¿no? No los estamos usando. Yo les digo, o sea, si tienen que redactar una carta a la universidad, así, señora, no sé cuánto, presente, redáctenla, así por deporte, digamos, ¿no ve? No le digan a ChatGPT que se los puede hacer muy fácil, sabe, es lo que mejor sabe hacer ChatGPT, digamos. Creo que sobre todo nuestro rol como profesores en el aula, digamos, en este punto, es también concientizar en ese aspecto, ¿no? Como hacerles saber a los alumnos esto mismo, ¿no? Hacernos como saber que esto está sucediendo y que realmente llegar a depender de la inteligencia artificial en algún momento en el que vas a perder tu criterio propio, te va a separar de lo que realmente nos hace diferentes de la inteligencia artificial, que es que nosotros como humanos tenemos criterio y tenemos empatía, y eso es lo que la inteligencia artificial no, digamos. Entonces es realmente lo que nos diferencia, y creo que por esa razón principalmente la inteligencia artificial no reemplaza nuestro rol, creo que ningún rol, pero sí reemplaza tareas. Entonces, saber identificar qué tareas va a reemplazar, supongo que es la forma de donde podemos agarrarnos para ver, primero hacernos conscientes de eso y también compartirlo con los chicos, digamos, que son generaciones que tal vez hoy en día realmente no pueden realizar ninguna tarea si es que no tienen un apoyo de la inteligencia artificial, ¿no? Como de alguna forma tienes que alimentar tu criterio, tu sentido crítico, y es como decías, ¿no? Aunque sea haciendo una carta por deporte, teniendo que practicando, así como no depender de la inteligencia artificial, pero no negarlo, ¿no? Como si Dios puede ayudar para realizar ciertas tareas y ha llegado para quedarse para siempre, ¿no? No podemos negarlo.